Entonces, aquí está la pregunta de hoy. ¿Cómo se llevó a cabo el nacimiento de Jesús el Mesías? ¿Cómo sucedió? Mateo lo cuenta. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Y lo interesante es que al inicio de este evangelio, Mateo nos hace saber desde el principio, como hombre judío, que él creía que Jesús era el Mesías tan esperado. Antes de entrar en la historia de Navidad, debo hablar de dos cosas específicamente. Esta palabra de aquí, Mesías, en realidad es una palabra hebrea y el equivalente en griego es la palabra Cristo. Entonces, Cristo no es el apellido de Jesús. En otras palabras, no eran María y José Cristo y su hijo Jesús Cristo, ¿ok? El Cristo era en realidad el término griego para el término hebreo que significa Mesías, aquel por quien los judíos habían estado esperando por mucho tiempo. Y ya que estamos hablando de nombres, quiero hablar de este nombre por un momento, y esto tal vez arruine la Navidad, te la arruine un poquito, pero no estoy tratando de arruinarte la Navidad. Esto es muy importante para la historia de Navidad. Jesús, el nombre Jesús en realidad es una traducción al latín de la palabra griega del nombre hebreo Yeshua. De hecho, es posible que conozcas a personas de vez en cuando y piensen que están presumiendo porque no dicen Jesús, dicen Yeshua y tú dices salud y ellos dicen no estornudé. Ese es el nombre, es Yeshua. Y a partir del nombre Yeshua, porque los hebreos no tenían la letra J, al igual que los griegos no tienen la letra J, es de donde obtenemos el nombre Josué. De hecho, entonces, para arruinarte un poco todas tus canciones de Navidad y la lectura del Nuevo Testamento, hemos estado pronunciando mal el nombre de Jesús todo este tiempo. De hecho, tal vez esa sea la razón por la que Dios no responde a tu oración, porque estás pronunciando mal el nombre de su Hijo. Y Dios está enojado pensando, mira, no voy a prestar atención a tus oraciones hasta que al menos puedas decir correctamente el nombre de mi Hijo. No es Jesús, es Yeshua, o al menos di Josué, ¿ok? Pero no es así, estoy exagerando. No creo que vayamos a reimprimir todas nuestras Biblias y obviamente no vamos a reescribir toda nuestra música y definitivamente a Dios no le importa esto. Entonces, nos vamos a quedar con Jesús. Pero para entender el significado de lo que sucede en la historia de la Navidad, necesitas entender que realmente Jesús era Josué. ¿Y quién era Josué? Bueno, Josué era un guerrero, había sido un guerrero, Josué era un general, Josué era un hombre militar. Y los antiguos judíos no estaban buscando otro Moisés, no estaban buscando otro dador de leyes. De hecho, tenían muchísimas leyes. Lo que el pueblo judío antiguo estaba buscando era otro Josué, un rey guerrero que pudiera venir y liberar al pueblo de sus opresores. Así que estaban buscando a un Josué. Entonces, así es como empieza la historia. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, es una generación, en una generación previa a este siglo, al siglo I, probablemente la habrían quemado viva o la habrían apedreado por estar embarazada fuera del matrimonio. Y se casaban muy jóvenes en ese tiempo, no existía toda esta cultura adolescente como la tenemos hoy en día. Ellos estaban comprometidos para casarse quizás entre los 10, 11 años, te casabas a los 12 o 14 y definitivamente a los 15. Pero si tenías 16 años y no estabas comprometido, no estabas comprometida para casarte, ya te habías quedado. Así que ella estaba comprometida para casarse con José y él se entera, su familia se enteró, aparentemente toda la familia se enteró de que estaba embarazada. Pero en el siglo I ya no tenían permiso para quemarla o apedrear a las personas, así que había otras cosas que hacías cuando descubrías que una mujer comprometida había sido infiel. Ahora, otra cosa que creo que nos da idea sobre por qué José respondió de tal manera o de la manera en la que lo hizo, y por favor no se ofendan por esto, especialmente si son católicos, solo esperen hasta que llegue al final de esta idea y al final del mensaje. María, seamos honestos, parecía que estaba loca. Imagina a sus padres hablando con ella, ¿estás embarazada? ¿Y cuál de estos muchachos locos es el papá? ¿Qué está pasando? Y no, mamá, imagínate a María, no, mamá, un ángel. No había ningún hombre, un ángel se me apareció. Entonces José se entera de lo que María está diciendo, que está embarazada, y dijo que un ángel le dijo que Dios la embarazó. Así que no puedes quemar o apedrear a una loquita. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hago con esta mujer con la que se supone que me voy a casar y tiene esta historia loca? Estamos atrapados en medio de esto. Fíjate, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. En otras palabras, la ley dice que no puedes casarte con ella, la ley dice que tienes que avergonzarla, la ley dice que tienes que hacer algo, quemarla en la hoguera o apedrearla. Bueno, ya no es opción, los romanos ya no lo permiten. Sin embargo, él no quería exponerla a la vergüenza pública.
No quiero hacer un espectáculo público y sacarla a la plaza de la ciudad y decir, no me caso con ella porque ha sido infiel y está embarazada. No, estaba atrapado entre la ley y la gracia. La ley y la gracia, el corazón de José. Yo creo que por eso Dios lo escogió, la ley y la gracia. Él estaba considerando o estaba pensando, aún no había decidido, pero estaba considerando divorciarse de ella en secreto, lo cual sí podía hacer. Podía ir con un sacerdote y decir, mira, esta es la situación, me gustaría romper este compromiso que tengo con esta familia, yo me aparto, dejen que ellos hagan lo que quieran, pero bueno, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. José, hijo de David. Ahora, no era literalmente hijo de David, pero estaba relacionado con David. Este es el rey David, así que el ángel estaba recordando que esa era la línea de David, que él era de la línea de David, lo cual es una parte muy importante en la historia. Y luego le dice, no tengas miedo, porque tenía miedo de recibir a María por esposa, porque si la llevaba a casa como su esposa, entonces todos asumirían que él era el padre y él no era el padre, así que no necesitaba tener miedo de la situación. Aunque la reputación esté en riesgo, la reputación de ella esté en riesgo, todo era un gran lío. Es un pueblo pequeño, todos conocen los asuntos de todos, porque fue concebida por el poder del Espíritu Santo. Ahora, esta es la parte realmente importante de la historia que no puedes pasar por alto o te perderás lo que está sucediendo aquí. Nadie esperaba esto. Toda la idea de un nacimiento virginal, nadie esperaba eso. Es más, hay un versículo que Mateo cita más tarde de Isaías donde habla sobre una virgen que tendrá un bebé y lo llamará Emanuel, Dios con nosotros, y todo esto es genial. Pero la palabra hebrea en Isaías para virgen era una palabra que realmente significaba simplemente joven o doncella o una persona soltera, una niña joven. Y así en la cultura judía, y esto es importante, nadie esperaba el nacimiento virginal, ni les importaba ni lo sabían. No sabía o no había nadie que dijera, sabremos que será el Mesías porque el Mesías no tendrá padre terrenal. No. De hecho era todo lo contrario. Todo el mundo esperaba que el Mesías viniera de la línea de David. Esperaban que el Mesías tuviera un padre terrenal que estuviera relacionado de alguna manera con la descendencia de David. Así que toda esta idea de repente de un nacimiento virginal ni lo sabían ni lo esperaban. No es crucial, de hecho, para la historia de Dios enviando un Mesías al pueblo judío. De hecho, esta es una idea extraña y de nuevo, no te ofendas, pero esta era un poco como una influencia griega. ¿Conoces la mitología griega? En la mitología griega, los dioses siempre estaban teniendo relaciones sexuales con hermosas mujeres humanas para tener estas especies de criaturas semidioses, como Hércules. ¿Alguien sabe quién era el papá de Hércules? Era Zeus, ¿sí? ¿Y qué tal Helena de Troya? ¿Saben quién se suponía que era el papá de Helena de Troya? Pues la misma respuesta, era Zeus. Así que esto era una idea griega. Toda la idea de los dioses teniendo relaciones con humanos para crear estas criaturas semi-humanas y semidioses. Esto no era judío, era griego, era pagano. Nadie esperaba un nacimiento virginal. No era crucial para la historia de un Mesías que viniera a liberar la nación de Israel. Y aquí está otra cosa muy importante. Inventar esto, de hecho, no ayuda a la historia. Y vean, parte del problema es que dijimos desde el principio que toda la historia de la Navidad es casi increíble. Si no la observas dentro del contexto amplio y extraordinario, te la pierdes. Pero dentro del contexto es increíble, pero cuando aíslas estos eventos, no son increíbles, ¿ok? Son muy reales, son asombrosos, pero son muy reales. Pero aquí está lo que necesitas saber si eres un poco escéptico y pasas junto a estas cosas del pesebre y piensas, esos cristianos locos realmente creen estas cosas y los ángeles cantando y la estrella. Ok, aquí está la cosa. El que Mateo hubiera inventado la historia o que alguien hubiera inventado la historia de un nacimiento virginal, en realidad no ayuda a la trama. Al contrario, la perjudica porque es extraño. Nadie se los va a creer, no lo necesitamos. El Mesías no necesita nacer de una virgen, nadie espera eso. La única razón, prácticamente hablando, por la que esta historia se incluyó en la narrativa es porque es verdad. Porque la gente apoyó acerca de lo que Jesús hizo, de cómo Jesús vino, que fue, más bien, la gente no apoyó o no ni sabía ni le interesó tanto el nacimiento virginal. Lo que la gente apoyó cuando se trató de Jesús fue de nuevo la resurrección.
Y no había un grupo de personas después de su muerte diciendo, bueno, murió, pero recuerden que nació de una virgen. No, eso ni importa ni importaba. Así que creo que podemos mantener el sueño vivo basado en el nacimiento virginal. No, nada de eso. Nadie está diciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando murió esperaban que se quedara muerto. Así que todo eso apunta al hecho de que Mateo no lo inventó. De hecho, perjudicaba más a la historia. O sea, si fuera inventado no tenía por qué haberlo inventado. Y sin embargo, fue lo que pasó y Mateo nos dice que un ángel se apareció a María y también se apareció a José en un sueño y les dijo, este hijo que está a punto de nacer es especial, ha sido concebido por el Espíritu de Dios y ella dará a luz un hijo. Y aquí es cuando se pone interesante. Esto es lo que dice María. María, tú debes ponerle el nombre y tendrás un hijo y lo llamarás, redoble de tambores, la música cambia, debes darle el nombre de Jesús, Yeshua o Josué. Ahora, José en este sueño está pensando, ¿esto realmente me está pasando a mí? Que un ángel se me aparezca en un sueño y me diga que vamos a tener un hijo. Yo no soy el padre. Pero no te preocupes por eso, y tú debes darle el nombre del esperado Josué, el rey guerrero. Un ángel me ordena nombrar a mi hijo con el nombre que sabemos que será el próximo nombre esperado y el próximo Mesías. Y el ángel continúa, debes darle el nombre Jesús porque... Y José pensaría, no necesitas decirme por qué, ya lo sé, porque durante cientos de años hemos sido oprimidos, durante cientos de años hemos sido maltratados, primero Asiria, luego Babilonia, luego Persia, luego los griegos y ahora los romanos. Sé exactamente por qué finalmente van a ser el Mesías de este mundo. Y el ángel continúa. Él salvará a su pueblo. Por supuesto, José está pensando, yo lo sabía, va a salvar a su pueblo. Esto es lo que hace un Josué. Josué llevó al pueblo a Canaán y Josué expuso y expulsó a todos los invasores, a todos los opresores para que nuestro pueblo pudiera poseer la propia tierra y básicamente determinar su destino. Por supuesto que sé lo que va a hacer. Todos conocemos la historia de Jericó, todos conocemos nuestro Antiguo Testamento, sabemos exactamente lo que va a hacer. Va a salvar a su pueblo. Y el ángel continúa y está pensando, sé que va a salvar a su pueblo, lo va a salvar del pueblo opresor, de los invasores, de la ocupación romana. Y sabemos cómo se desarrolla la historia, no hay misterio. Nos han contado toda esta historia desde que éramos niños y no puedo creer que mi hijo va a ser el indicado. Bueno, mi hijo adoptivo. Hemos perdido la esperanza y esa cosa de Abraham fue hace como 2000 años y luego todo lo que nos sucedió, todo lo que le sucedió a la nación y todo lo que ha sucedido en nuestra historia. Imagínate todo lo que pasó por la mente y el corazón de José. Pensamos que Dios nos había olvidado y Dios en este extraño momento de la historia va a enviarnos al Mesías, un Josué, un rey guerrero, y va a salvar a su pueblo. Y dice el ángel, de sus pecados. ¿Qué? A ver, espera, ¿qué? Sí, o sea, él va a salvar al pueblo de sus pecados. Ok, ángel, a ver, vas muy rápido, sé que eres un ángel y todo eso, pero mira, nuestros pecados, eso realmente no es una necesidad urgente. Necesitamos liberación, necesitamos salvación. Pero si quieres reunir a todos los judíos y decir, ¿de qué les gustaría ser salvos? Nadie va a decir, necesitamos que alguien nos salve de nuestros pecados. Eso no es lo que necesitamos en este momento. Claramente, Ángel, no estás familiarizado, no sé, con la jerarquía de necesidades de Maslow. Permíteme explicarte esto. Mira, Ángel, pon atención. Psicología 101. Así es como funciona. Nuestras necesidades básicas son fisiológicas. Necesitamos comer, necesitamos agua, necesitamos dormir, las cosas necesarias para sobrevivir. Y luego, después de esto, necesitamos seguridad, es decir, necesitamos algo que nos proteja del daño. Y una vez que estamos seguros, entonces necesitamos afecto, es decir, necesitamos un sentido de amor, de comunidad, de pertenencia. Pero no necesitamos afecto, no necesitamos esto hasta que tengamos primero estas dos cosas. Y una vez que tenemos esto, más o menos cuando tenemos un sentido de autoestima personal, y lo máximo que necesitamos es autorrealización. Ahora, Ángel, ¿ves el pecado en esta lista? Necesitamos ser salvos de algunas cosas, pero el pecado ni siquiera aparece en la lista. Además, salvarnos de nuestros pecados,
Mira, ya tenemos un sistema sofisticado para salvarnos de los pecados. No sé si te has dado cuenta, se llama el templo o la ley. Y esta es una gran montaña, no la puedes ignorar. Y podemos ir al templo y ser salvos de nuestros pecados todos los días. De hecho, nuestras escrituras enumeran cada pecado imaginable y qué hacer acerca de cada uno de ellos. Entonces, no necesitamos otro sistema para ayudarnos a ser salvos de nuestros pecados. Pero Ángel, te diré quiénes necesitan ser salvos de sus pecados. Roma necesita ser salva de sus pecados, porque esos romanos sí son, híjole, han cometido más pecados de los que podemos empezar a contar. Y nosotros necesitamos ser salvos de Roma. Ángel, necesitamos ser salvos de Roma. Es decir, necesitamos un Salvador con espada. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos ser salvos de nuestros pecados, necesitamos ser salvos de Roma. Pero José no respondió de esa manera y te diré por qué. Cuando el ángel del Señor habla en voz alta contigo, tú no le respondes. De hecho, cuando escucho a personas decir, Dios me apareció, yo pienso, no lo creo. Tu cara no se derritió, sigues vivo, eso no era Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes? Siento que Dios hizo, no. Permíteme decirte algo sobre Dios, lo que sé. Cuando Dios habla, nadie se queda con la duda. Porque cuando Dios decide comunicarse, no tartamudea. Dios no habla en términos que no entendamos. Cuando Dios se presenta y habla, es tan claro. Así que cuando el ángel del Señor se apareció en un sueño, aunque fuera un sueño, cuando José se despertó, no tuvo ninguna duda en su mente sobre lo que iba a hacer. De hecho, cuando Dios habla directamente a la humanidad, tiene el potencial de anular nuestra voluntad. Y esta es una de las razones por las que Dios sigue siendo un poco misterioso. Porque si Dios se presentara en todo su esplendor, perderías tu decisión en cualquier asunto. Sería un poco como decir, elijo libremente mantener mi mano en el fuego y solo puedes hacer eso por un tiempo y luego el dolor va a anular tu libre voluntad. Bueno, así es con la gloria y la majestuosidad de Dios. Y Dios se apareció a José en un sueño, el ángel del Señor, y así que José hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, si un ángel hubiera hablado directamente con nosotros. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Ahora, aquí está de lo que quiero hablar por solo unos minutos, mientras terminamos esta serie y mientras nos adentramos un poco más en la temporada navideña. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no nos conmovemos cuando escuchamos que Dios envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados? ¿Sabes por qué tal vez somos un poco como las personas del siglo I diciendo, Dios te va a salvar del pecado, y estás como, pues está bien, no sé si eso sea lo más urgente que necesito? La razón por la que incluso aquellos de nosotros, 2023 años después, que adoramos a Jesús, aquellos de nosotros que hemos sido cristianos por mucho tiempo, tal vez no eres cristiano, o solías ser cristiano, o solías ser una persona de iglesia, sea cual sea el caso. Pero ¿sabes por qué creo que la mayoría de nosotros no nos iluminamos y nos ponemos de pie y nos arrodillamos o simplemente sentimos algo poderoso cuando escuchamos que Dios envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados? Mira, específicamente lo que específicamente lo que el ángel dijo fue esto: lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero eso no es lo que escuchamos. Esto es lo que nosotros escuchamos o interpretamos. Lo llamarás Jesús porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. Y si no tenemos cuidado, reduciremos la Navidad a un simple perdón. De hecho, tal vez toda tu experiencia cristiana o tal vez toda tu experiencia religiosa básicamente sea esto: nadie es perfecto, pero Dios perdona. Nadie es perfecto, pero Dios perdona. Nadie es perfecto, pero Dios ama. Me equivoco, Dios me perdona. Me equivoco, Dios me perdona. Y para mucha gente, esa es toda su experiencia religiosa. Pero el mensaje de Navidad y el mensaje para José en el sueño y el mensaje de los evangelios es mucho más grande. Si has reducido la Navidad simplemente al perdón, te has perdido del mensaje principal de la Navidad. Porque Jesús no vino a liberarnos simplemente, del castigo del pecado o de las consecuencias del pecado. De hecho, en la mayoría de los casos, no somos liberados de las consecuencias del pecado. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado.
Jesús vino en esa imagen de Josué, el guerrero que vino para liberarte y liberarme del reino, de la dominación, del poder, de la esclavitud, de la nación, del pecado, que se nos ha prometido en Jesús la liberación, la salvación del poder del pecado en nuestras vidas. Y Jesús insinuó esto a lo largo de su ministerio, y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta asombrosa historia donde Jesús está en el templo y le llevan a esta mujer que fue atrapada en el adulterio y quieren probar a Jesús, así que arrastran a esta mujer. ¿Quién sabe qué tan lejos? Es una historia horrible. Arrastraron a esta mujer por las calles de Jerusalén, subiendo esta gigantesca escalera hacia el templo, esta escalera de piedra, y al último lugar donde quería estar. La arrastraron al templo y fue atrapada en pleno acto de adulterio, y ahora está en el monte del templo. Está a 30 metros de donde están sacrificando animales por el pecado de la gente. Está a 75 metros del lugar santísimo donde se encuentra la ley. Este es el último lugar donde esta mujer quiere estar, y la avientan a los pies de Jesús y le dicen a Jesús: esta mujer fue atrapada en el adulterio y la ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Recuerdas la historia? Es muy dramática. Y Jesús sabía que no iban a apedrearla, pero los desafió. Y sabía que no le iban a apedrear justo ahí, porque no podían apedrear a alguien en el templo, y de todos modos ya era ilegal apedrear a las personas gracias a los romanos. Así que les voltea el desafío y les dice: bien, si la quieren apedrear, solo llévenla al valle del Gehenna y simplemente apedréenla. Denle, adelante. Pero con una advertencia: aquellos de ustedes que no han cometido pecado, comiencen la ejecución. Ahora, todo se puso en silencio porque Jesús fue simplemente grandioso. Y todos se alejan, y luego se arrodilla junto a esta mujer y le dice dos cosas. Una que es famosa y una que no es tan famosa. Le dice, la primera: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella responde: se fueron. Y luego le dice con una sonrisa en su rostro: pero imagínate, es Dios en un cuerpo. Imagina este momento. Y le dice a ella sonriendo: yo tampoco te condeno. En otras palabras, yo, que tengo el poder, y además aquí en el templo no necesitamos ir más allá y sacrificar un animal, estás viendo al Cordero de Dios, no te condeno. Y esta es la parte famosa, el no te condeno. Básicamente Jesús dijo: estás perdonada. ¿Quién puede perdonar? Solamente una persona puede perdonar: Dios. De hecho, siguieron acusando a Jesús: ¿cómo puedes perdonar el pecado? Solo Dios puede perdonar el pecado, ¿ok? Jesús mira a esta mujer y dice: yo tampoco te condeno. Y luego dijo esto, y esta es la parte que pasamos por alto, la parte no tan famosa: yo tampoco te condeno, deja tu vida de pecado. De nuevo, deja tu vida de pecado. A lo que deberíamos preguntarnos: ¿es posible? ¿Podemos dejar nuestra vida de pecado? ¿Podemos no pecar más? ¿Podemos abandonar el dominio del pecado? ¿Podemos dejar la nación y la esclavitud del pecado? ¿Podemos decirle no al pecado? Jesús le está hablando a los fariseos y hace esta declaración increíble. Es una declaración bastante famosa. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, dice Jesús. Y algunas personas piensan que está hablando exclusivamente de Satanás. Yo no pienso así. Está hablando en un comentario general sobre los ladrones. ¿Qué hacen los ladrones? Vienen, roban, matan y destruyen. Y esto es lo que hacen los ladrones, simplemente. Pero luego contrasta a los ladrones que todos conocían con él mismo y dice esto: mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Ves? Eso suena mucho más grande que solamente perdón, ¿verdad? El perdón simplemente me pone en ceros. Pero Jesús dice: he venido, verás, tendrás más sentido en el futuro. He venido por un propósito completamente diferente. He venido a hacer más que perdonarte el pecado. He venido a liberarte del pecado. Fue correcto llamarme Yeshua, fue correcto llamarme Josué. He venido a liberarte de algo, no simplemente a perdonarte por algo. Más tarde el apóstol Pablo vendría y ve esto por lo que es y pone un lenguaje teológico en torno al propósito de la venida de Jesús. Y esto es lo que dijo en el libro de Romanos. Esta es una carta que escribió a los cristianos que vivían en Roma, el peor lugar para vivir si eras cristiano, en el templo de Nerón. Y les da un mandamiento, lo que significa que él piensa que es posible. Les dice esto: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Es decir, no permitan que el pecado continúe siendo su rey, su amo, para que obedezcan sus malos deseos. No te permitas seguir bajo la autoridad del pecado. Entonces, Pablo, ¿tenemos elección?
Sí, sí tienes una elección. Es por eso que Jesús vino, para liberar a su pueblo, a ti, a nosotros, no solamente perdonarnos de nuestro pecado. Y Pablo continúa diciendo esto: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Lo que significa que hay opción, lo que significa que hay otro camino, lo que significa que si toda tu experiencia cristiana ha sido pecar y obtener perdón, pecar y pedir perdón, peco, perdóname, tal vez has perdido parte de la razón por la que Jesús vino. Mira, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Pasamos de la muerte a la vida. ¿De qué está hablando? Cuando Jesús dijo, he venido para darles vida plena y abundante, esto no se trata solo de ser perdonado de tu pecado, se trata de ser liberado de tu pecado. Y luego Pablo dice esto que me encanta: el pecado ya no es más su amo. ¿Ok? Y aquí está por qué es tan útil. Pablo personifica el pecado, o hace que el pecado sea como un personaje, un poder, una fuerza, una cosa, algo que tiene identidad. No está hablando del diablo, está hablando del pecado. Y si estás pensando, ¿qué significa eso? Es muy fácil explicar lo que significa. Significa que lo que experimentas todos los días cuando hay dos de ti, cuando hay dos voluntades que están en juego y estás pensando, quiero pero no quiero, debería pero no debería, algo en mí no debería hacer esto, sin embargo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Y Pablo dice, solamente mira, no lo pienses mucho, no lo hagas difícil, no lo hagas complicado, simplemente llámalo pecado. Y dice, ese pecado en ti ya no será tu amo si estás en Cristo. Y luego, al final de su increíble enseñanza, la resume con una declaración que muchos de nosotros memorizamos desde niños. ¿Recuerdas esto? Fíjate. Pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte. O el resultado o la consecuencia o el salario del pecado es la muerte. Ahora, aquí está lo que tú y yo sabemos. No tienes que ser cristiano para saber esto. De hecho, no tienes que ser creyente. Permítame usar el término teológico o un término teológico para decir algo que todos hemos experimentado, y es esto: el pecado mata cosas. El pecado siempre mata algo. Algunos de ustedes han tenido un matrimonio muerto por el pecado. Algunos de ustedes han tenido sus finanzas muertas por la falta de autocontrol, que es pecado. Algunos de ustedes han tenido o han visto la relación entre tú y tus hijos muerta por el pecado, o por el pecado tuyo o por el pecado de ellos. Algunos de ustedes han visto una adicción matar una relación, matar la forma en que se ven a ustedes mismos. Miras en el espejo y no te gusta lo que ves. Y la razón por la que no te gusta lo que ves es por el pecado, porque el pecado ha matado la forma en que te ves a ti mismo. Donde hay pecado, siempre algo muere. Pero aquí está la parte que no quiero que te pierdas. Incluso el pecado perdonado mata cosas. El pecado que ha sido perdonado continúa matando cosas. Por ejemplo, nuestras cárceles están llenas de hombres y mujeres, y muchos de ellos reconocieron su pecado y Dios los perdonó, pero pasarán el resto de sus vidas o una buena parte de su vida en prisión, porque incluso el pecado perdonado mata cosas, ¿ok? Y Jesús vino a este mundo no solamente para perdonarnos del pecado, sino para ser un Josué, ser un rey guerrero, para liberarte del dominio de la nación, del poder, de la cautividad del pecado. Porque el pago del pecado siempre, siempre, siempre es que algo muere. Pero el regalo de la Navidad, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está esa palabra de nuevo, vida. Y mira, de niño creces y piensas, eso significa que iré al cielo cuando muera. Eso no es lo que está hablando, porque el regalo que recibes cuando pones tu fe en Cristo es un regalo que recibes ahora mismo, en esta vida. Recibes el regalo de la vida de Dios, vida eterna, una vida libre del poder y la esclavitud del pecado. Una vida que nos libera del control del pecado. Ese fue el regalo de la Navidad, no solo el perdón, sino la libertad del poder del pecado a través de Cristo.
Este es el Evangelio, esto es el cristianismo, esto es la Navidad, que a través de Cristo puedes tener un nuevo amo. Y aquí está la mejor noticia, no la ley de Dios, sino el Espíritu de Dios en ti. Lo que significa que si eres cristiano, tal vez te convertiste en cristiano cuando eras niño como yo, o tal vez te convertiste en cristiano en el campamento de adolescentes o en la universidad, o tal vez ya siendo adulto, tu esposo te trajo, tu esposa te arrastró, tus hijos te invitaron y oraste esa oración, pusiste tu fe en Cristo. Y si eres cristiano y tu experiencia religiosa ha sido lo que hablé hace un rato, simplemente intentar y fallar, obtener perdón, intentar y fallar y obtener perdón, estás nadando en un charco, estás dándole vueltas al desierto. Puedes ir a casa en cualquier momento, puedes estar libre del pecado en cualquier momento. Puedes decirle que no al pecado en cualquier momento y tal vez solo necesitas que alguien te lo diga. Entonces, si eres cristiano, quiero que mires aquí. Te lo voy a decir, ¿de acuerdo? El pecado no es tu amo. El pecado no es tu amo. La lujuria no es tu amo. La falta de autocontrol en algún área de tu vida no es tu amo. El alcohol no es tu amo. Las drogas no son tu amo. Tu enojo no es tu amo. Tus celos no son tu amo. Tu hábito no es tu amo. Cuando te convertiste en cristiano, fuiste puesto en Cristo y Jesús vino a este mundo para hacer más que simplemente perdonarte tu pecado. Vino a liberarte del pecado. El pecado no es tu amo. Y quizás dices, yo no vivo así. Pero solamente te estoy diciendo, Jesús diría, puedes vivir como si fuera tu amo, puedes decir sí y hacerlo tu amo, pero el pecado no es tu amo. Puedes ir y no pecar más, puedes irte ya. Es por eso que casi todas las mañanas de mi vida oro y parte de mi oración, es decir, le doy a Dios todos mis instrumentos, le doy mis manos, le doy mi vista, le doy todo y le digo, Dios, quiero darte mis manos, quiero darte mis ojos, quiero darte mi pensamiento, quiero darte mis labios, quiero darte mis oídos, quiero darte mis pies, quiero rendirme por completo a ti y quiero estar de acuerdo contigo esta mañana para decidir que el pecado no es mi amo y no someteré los miembros de mi cuerpo a un amo que ya no es mi amo. Cuando eso llega a tu corazón, cuando eso llega a tu alma, piensas, solo quiero levantarme y levantar ambas manos porque recuerdo el día, recuerdo la tarde, recuerdo el pasaje, recuerdo el libro, recuerdo el amigo que me lo explicó, recuerdo el día en que me di cuenta, no tengo que vivir como prisionero del pecado porque el pecado no es mi amo. Puede hablarme, puede burlarse de mí, puede incluso engañarme, puede tentarme, pero el pecado no es mi amo. Ahora, si no eres cristiano, tal vez creciste en la iglesia, pero te alejaste, no lo sé. Sea cual sea la situación, no estás seguro de lo que crees. La Biblia te resulta extraña y el nacimiento virginal es realmente incomprensible, pero permíteme decirte esto, si no eres cristiano, el pecado tampoco tiene que ser tu amo. Y si alguna vez te cansas y te hartas de ser arrastrado hacia abajo, si quieres no lo llames pecado, llámalo de otra manera, está bien. Falta de autocontrol, si quieres, la forma en que fuiste creado, no tuviste buenos padres, tu jefe, todos tenemos excusas, entiendo eso y no te estoy criticando, simplemente lo digo así. Si alguna vez te hartas de ti mismo y si alguna vez te hartas de algo que parece controlarte, si alguna vez te hartas de la autodestrucción que te causas y de los hábitos autodestructivos que destruyen las relaciones que son más importantes para ti, si alguna vez te hartas de eso, tengo una gran noticia para ti. La Navidad es una invitación permanente de tu Padre Celestial. La Navidad es una invitación permanente. Has sido invitado a una relación donde el pecado ya no tiene que ser tu amo, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Eres candidato para la Navidad. Entonces, ¿quién necesita la Navidad? El mundo la necesita. Dios la necesitó porque necesitaba una forma de demostrar su amor por nosotros, pero también cualquiera que necesite ser salvo de su pecado, necesita la Navidad. Y lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.